Hola Rosa, sí, buenas noches, así es. Las reacciones desde la Casa Blanca podríamos decir que fueron variando a lo largo de la jornada, como el hecho del fallecimiento del Papa Francisco fue muy temprano en la madrugada en hora de América. El presidente Donald Trump no emitió un comunicado como tal, sino la Casa Blanca en primer lugar publicó un mensaje en la red social X en la que simplemente decían descanse en paz, Papa Francisco. Posteriormente ya el propio presidente Donald Trump hizo lo mismo en su red social, en Truth Social, y allí justamente dijo que le manifestaba también a las personas que lo amaban su sentido pésame por el fallecimiento del Papa Francisco. Ya una vez cuando tuvo lugar esta ceremonia que tiene lugar todos los lunes de Pascua en Estados Unidos, este acto por el cual el presidente invita a los niños a buscar en el jardín de la Casa Blanca estos huevos de Pascua. Allí hizo un pronunciamiento, ya dijo que el Papa Francisco era un gran hombre, que había trabajado por el mundo, que amaba al mundo, y posteriormente emitió ya un comunicado un poco más largo, menos escueto que los que había emitido al principio de la mañana, en el que ordenaba que todas las banderas de los edificios gubernamentales, tanto en Washington D.C. como en otros países, ondearan a media asta hasta que el pontífice sea sepultado finalmente. Hay que recordar también que ambos sostuvieron ciertas tensiones, si bien no eran puestas de manifiesto. El Papa Francisco sí se refirió en algunas oportunidades en contra de las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Dijo específicamente que las deportaciones atentaban contra la dignidad humana, y más atrás en la primera campaña de Donald Trump, dijo que quienes querían construir muros estaban basando en el miedo, estaban propagando el miedo. También, de hecho, hay una cita del Papa Francisco que, si bien no está dirigida al presidente Donald Trump, sí es bastante específica. Dice que es una hipocresía llamarse un cristiano y perseguir a un refugiado o a alguien que está buscando ayuda, a alguien que tiene hambre o que tiene sed. Esto también se conoció en referencia después de que Donald Trump dijera que se identificaba como un cristiano sin profesar una religión en específico, luego de que él en su crianza, en su familia, hiciera parte de la iglesia presbiteriana, y luego posteriormente hizo esta transición. Su esposa Melania sí es católica, y ambos visitaron al Papa Francisco en el Vaticano. Esto por el lado de las reacciones del presidente Donald Trump desde la Casa Blanca, pero también, como lo mencionabas, el vicepresidente J.D. Vance se reunió casi que en su último día con el Papa Francisco en este encuentro que, según la prensa estadounidense, por poco no tiene lugar, y que de hecho fue el vicepresidente el que lo presionó, porque también Vance se convirtió al catolicismo en 2019. Él creció y nació en una familia cristiana, pero justamente también algunas veces cuando se le preguntaba por qué se convirtió al catolicismo, decía que es porque estaba más en línea con los valores tradicionales que él también persigue y defiende como su visión de política del país. También, si hay otras reacciones, si me confirmas que tenemos disposición y tiempo para escucharlas. Sí, sí, Natalia, adelante, por supuesto. Bueno, tenemos la reacción también del secretario de Estado Marco Rubio, que él mismo también nació en una familia católica, pero posteriormente dijo, según sus propias palabras, que por pereza y en medio del crecimiento de su carrera profesional se había alejado de la Iglesia Católica, pero que se había convertido nuevamente. Dice que tuvo 2 procesos de conversión. Él manifestó también su pesar por este fallecimiento del Papa Francisco, y por supuesto también tenemos la reacción del expresidente Joe Biden, quien sí es católico, es el segundo presidente católico de Estados Unidos después de John F. Kennedy. Manifestó su dolor, su tristeza en un mensaje bastante sentido en su red social X, en el que también se dieron a conocer varias de las fotos que se tomaron cuando el entonces presidente fue a
visitarlo al Vaticano también con su esposa Jill. Y por otra parte también está la reacción del expresidente, también el expresidente Barack Obama, quien si bien no es católico, es cristiano protestante, también dijo que era necesario defender y continuar con el legado del Papa Francisco. Destacaba estos actos que lo hicieron célebre o que lo hicieron destacado, como lavarle los pies a los presos y todos estos actos que hizo en favor de las comunidades menos favorecidas y en defensa de los pobres. Natalia, y más allá de pues estas figuras, ¿no?, que nos repasaban y de sus distintas confesiones, entre la sociedad estadounidense, ¿qué tanto peso tiene el catolicismo a día de hoy? Bueno, justamente hay que decir que hay alrededor de 68 millones de católicos en Estados Unidos. Esto representa el 20% de la población, pero por porcentajes es la religión más profesada en la actualidad y de hecho es la que más está creciendo según la comparación de 2024 al año anterior. Se registraron, más personas se identificaron como católicas, alrededor de 0,5%. Pues es un crecimiento pequeño, pero que ha crecido en Estados Unidos y es la que más ha crecido en el país. La mayoría de estas personas que profesan el catolicismo son migrantes, ya sea de origen europeo, pero también hay migrantes, por supuesto, hispanos, que de hecho componen la mayoría de los feligreses que profesan el catolicismo aquí en Estados Unidos. También hay que decir que la relación del Papa Francisco con la Iglesia Católica tuvo algunos momentos de tensión, específicamente en 2023, cuando el Papa decidió desalojar de su residencia en el Vaticano al cardenal Raymond Burke, quien había sido crítico con su gestión, no estaba a favor de estas políticas que el Papa Francisco defendía y es, por ejemplo, a favor de la comunidad LGBTIQ+, también a favor de los divorciados, diciendo que no era necesario excomulgarlos, sino que los recibía dentro de la Iglesia. En este sentido, esta visión de, digamos, el ala más ultraconservadora, que son más a favor de implementar la Biblia casi que al pie de la letra como está escrita, pues estaban en contra de esta visión del Papa Francisco y lo criticaban al punto que llegaron a este tipo de tensiones. También el Papa destituyó a otro crítico, a Joseph Strickland de Texas. Él había sido objeto de una investigación por parte del propio Vaticano por una supuesta malversación de fondos en su iglesia en Texas. Esto finalmente concluyó simplemente siendo un proceso administrativo porque el Vaticano, no, como sabemos, no procesa como tal a los sacerdotes, sino que simplemente los puede separar de su cargo, pero simplemente se halló una mala gestión en este caso. También mantuvo buenas relaciones con la orden franciscana, que por supuesto es la orden a la que pertenecía, y esta es una de las comunidades más importantes, de las órdenes más importantes en Estados Unidos, porque fueron justamente responsables de la expansión del catolicismo en Estados Unidos, específicamente en la costa oeste, en el estado de California. Y actualmente el cardenal de Estados Unidos es Robert Francis Prevost. Algunos medios están señalándolo como que podría ser el próximo pontífice de la Iglesia Católica y antes de morir en enero de 2025, Francisco había nombrado a Robert McElroy como el cardenal de Washington, D.C., de aquí de la capital de Estados Unidos, quien también tiene una visión progresista como él y de hecho se ha encargado de incentivar sacerdotes que den eucaristías y misas justamente en español, como parte de esto que comentaba anteriormente, que la mayoría de los católicos en Estados Unidos son de origen hispano.